Hola, bienvenidos a otro episodio más de Núcleo Rock. El día de hoy, el arte de la magia. Vamos a conocer más acerca de este arte, cómo trabajan los mentalistas, cómo trabajan los ilusionistas, los magos regulares, cómo inclusive la magia es utilizada por la religión, por los conferencistas de superación personal, por las empresas para ayudar a sus vendedores, cómo utilizan este arte para poder sacarle provecho a sus negocios, sacarle provecho a lo que ellos están haciendo, tanto como de una manera correcta como los que utilizan este arte para mal. Vamos a conocer qué tan cierta es la magia, qué tan cierta es la magia esotérica, qué tan cierta es la magia negra, qué tan cierta es la magia en general. En fin, ¿qué es la magia? Vamos a aprender de esto. Espero que les guste este episodio. Empecemos. ¿Dónde está el truco? Esa es una pequeña probadita. Ya me convenciste, Buenísimo. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Cómo te trata el frío de Colorado? Me fascina. Me gusta la locura del clima, que un día tenemos 80 grados, al día siguiente estamos a 29. 50 grados de diferencia en cuestión de un día. Sí, inclusive de la mañana a la tarde a veces, ¿no? Sí, a veces en el mismo día. Ese es el mejor truco de magia, ¿no? Sí. Una cosa que tienes que salir, así sea pleno verano, tienes que salir con una chamarrita para donde vayas, porque de repente se pone fresco y tienes que... Sí, Colorado tiene un clima del carajo, o sea, yo no sé cómo no estamos a veces también más enfermos, ¿no? O más gripas o qué sé yo, ¿no? Sí, quién sabe cómo se acostumbra uno a todo. Y se queja uno de todos los climas, pero lo que es tener las temporadas bien definidas en cuestión del invierno, la primavera, el verano y el otoño, eso es uno de los atractivos que tiene Colorado. Sí, lo vives, ¿no? Todo, sabes cuándo empieza el invierno, cuándo empieza el verano, cuándo empieza la primavera, ¿no? Todo. Sí. Eso es bonito, Ricardo, ¿cuánto tiempo llevas ya haciendo magia? Ya tengo 27 años aproximadamente, lo que es aprendiendo, estudiando el arte de la magia. He estado haciendo magia profesionalmente por los últimos 18 años. Ok, sí. Es todo un trabajo también, ¿no? Oh, sí. ¿Tienes que tener alguna habilidad física en cuanto para hacer magia? Necesitas nacer con un don. No, es como, el ejemplo que pongo es como tocar un instrumento. Uh-huh. Todos podemos aprender a tocar un instrumento. Cualquier persona toma una guitarra, un piano, empieza a tocar. A ti te pueden enseñar cómo tocar una melodía. La puedes aprender al momento, pero si no tienes la pasión por continuar, nada más pasas y lo intentaste y ya lo dejas por un lado. Con la magia es muy similar. Empiezas a estudiar y entre más lo haces, te va entrando el gusto por la magia. Te vas haciendo mejor. Al hacerte mejor, se va reforzando el gusto. Igual que con un instrumento. Si tú tocas un instrumento por 5 años, pues te haces bueno, aunque no quieras. O sea, por la misma práctica, pasas a otro nivel. Lo mismo sucede con a menos de que estés bien idiota y que no... Sí, que ya los... Que de plano y ya, que no se te pegue nada. Sí, que ya digas mejor, dedícate a otra cosa. Ya. Otra cosa. ¿Has estudiado la magia como desde la parte histórica y todo o solamente en los trucos? Sí, desde un principio ha sido una combinación de... Un dato interesante es de que hay muchísimos libros de magia. Es una de las artes que está más... que se han escrito más libros sobre el arte de la magia. Entonces hay libros que te enseñan lo que es la parte técnica de cómo hacer el truco físicamente. Pero hay mucha teoría, hay mucha historia. Dentro de la historia pues te hablan de los diferentes magos, como fueron, por ejemplo, de los más famosos como Harry Houdini, que hace más de... estuvo activo hace más de un siglo, murió hace más de 80 años. Y cuando tú le preguntas a una persona sobre la magia, el primer mago que se les viene a la mente
de los primeros 3, 4 magos que te mencionan a Harry Houdini. Sí. Entonces, son cosas muy interesantes leerlas para ver cómo se desarrollaron como magos, pero también dentro de las épocas donde vivieron, qué efecto tuvieron en la sociedad. Claro. Uh-huh. Claro, porque yo creo que para cualquier profesión es importante también saber el pasado, ¿no? Saber esa historia, ¿no? Y sobre todo en cuanto al arte de la magia, que es bien rica en cuanto a historia, ¿no? Sí. Yo leía y decían que en los tiempos de los egipcios ya existían magos. Obviamente ya después en la Edad Media, donde era como medio peligroso también ser mago, porque te podía, si la Iglesia Católica te consideraba como un hereje. Un hereje, y te podías terminar un poquito. Sí, de hecho, uno de los primeros libros de magia que se escribió se llama algo de la historia de la brujería o algo así, en donde se tuvo que escribir para explicar cómo la gente que estaba haciendo trucos, pero en ese tiempo lo veían como brujería y cosas así, tenían que explicar los métodos para que no los mataran, precisamente porque la gente lo relacionaba con algo sobrenatural. Claro, no había conocimiento, ¿no? Entonces, usualmente se tiene ese temor a lo desconocido, ¿no? Sí, es como raro. Pues, y es interesante que todavía mucha gente les muestra un truco y en lugar de apreciarlo como, oh, bueno, tiene ciertas habilidades o algo, al no entenderlo lo relacionan con algo sobrenatural. Son cosas del diablo. Es que están buenísimos, ¿no? Sí, el que te acabaste de hacerme... ¿Para qué me sorprendió? Porque nunca, o sea, la mayoría de veces uno siempre mira los trucos, ya sea en la televisión o los mira desde lejos, ¿no? Pero cuando ya te toca este tipo de trucos que es de cerca, ¿no? Que ahí en la mano uno dice, ok, yo sé que hay algo, pero pues... Lo que yo pienso que la magia real es la conexión que hay en la gente. Entonces, el truco todo tiene que ver con la técnica o lo que tú quieras. Pero la magia existe en la reacción que puedes causar en el espectador. Entonces, tú puedes ver cosas maravillosas en la televisión que si estás enfrente del mago lo verías igual. Pero uno asume que porque está en la televisión como que hay algo de... Sí, hay algún truco. Un truco de cámara o X cosa. Porque... Hay algún truco, digo yo, como si no hubiera truco en la vida real, ¿no? Sí. Pero lo relacionas con la cosa técnica con la cámara o con la edición. Pero la magia, la mejor manera de apreciarla es en vivo. Tanto a nivel de escenario, pero la magia más pura o más impresionante, digamos, es la magia de cerca. Porque cosas que suceden en tus manos o que suceden a centímetros de ti que dices tú, eso es imposible. Sí. Y esa reacción es lo... Sí, no, te mamaste con la camisita. O sea, créeme que no. O sea, yo soy más basado en los factores, la ciencia, la lógica, ¿no? Sí, pero estuvo bueno ese. Sí. Oye, ¿hay alguna diferencia? Hoy en día se escucha ya de los ilusionistas, ¿no? Les llaman, ¿no? O sea, ¿hay alguna diferencia realmente entre el mago y el que se considera mago y algún ilusionista? Porque tú me los pones a mí y yo digo... Es lo mismo. Es lo mismo. Decía uno de mis maestros, Eugene Burger, decía, en la casa de la magia hay muchos cuartos. Entonces, refiriéndose a todas las especialidades que hay dentro del arte de la magia. Entonces, lo que yo considero un ilusionista es el mago que hace los trucos a gran escala, como el ejemplo que para mí es uno de los mejores magos del mundo, David Copperfield. Que hacen el show en un escenario, utilizan cajas y aparatos y ponen a una persona y la desaparecen o la cortan o todo eso. Eso es lo que dentro del arte de la magia le consideran un ilusionista, el que hace las cosas a gran escala. Ahora, todos hacemos, por ejemplo, un truco en sí se le llama una ilusión, ¿no? Cuando tomas una carta y cambia de color o X cosa. Pero técnicamente dentro de la magia, el ilusionista es el que hace ese tipo de trucos. Hay otra que es
magia de escenario. En inglés le dicen stage magic. Entonces, la magia de escenario igual se puede hacer en un escenario grande, en un teatro, para 1,000, 2,000, 3,000 personas, pero sin usar todos los aparatos grandes que utiliza. La mayoría de los shows en Las Vegas tienen ese tipo de ilusiones así grandes. Sí. Yeah. Sí, porque tuve la oportunidad de ver a Chris Angel en Las Vegas y... Sí, tiene muy buenos trucos. Uno que me gustó mucho es una ilusión donde se corta la persona a la mitad. Creo que él mismo se mete y está la caja flotando, o sea, amarrada con las cadenas, y luego pasa una sierra y se corta en 2 pedazos, pero quedan los 2 pedazos colgando. Esa ilusión es muy buena dentro de la... ¿Sabes cuál a mí me mató? Uno que me mató fue... Ya era casi cerrando el show, llegando a la parte final donde él está promoviendo, creo que, no sé si es el hijo, creo que tuvo cáncer, entonces está promoviendo una fundación de cáncer y tiene una buena parte social, ¿no? De todo el show de él. Pero hay una parte donde entonces están mostrando en la pantalla unas como palomas volando, ¿no? Y está la música como triste, ¿no? Sí. Y van contando la historia, de repente aparece él. Y pues hace su magia, qué sé yo, qué es lo que hace. Y hace así y las palomas salen de la misma pantalla. Eso te iba a comentar. Esa parte fue la que más me gustó del show. Eso se le llama manipulación. Entonces, el acto de las palomas me gustó mucho porque yo he trabajado con varios magos que tienen una rutina muy sólida con lo que es las palomas, en donde las hacen aparecer de diferentes lugares. Pero lo que me gustó es cómo combinó la tecnología y lo que hace la rutina que hace está muy fuerte. Muchos magos lo han juzgado por cuando empezó que no tenía el nivel de técnico, digamos, porque hacía las cosas muy apresuradas por el tipo de show que tenía. Tenía que poner 100 trucos en cuestión de 2 semanas, entonces tenía que hacer las cosas, aprenderlas rápido, claro. Y no las hacía al nivel técnico que otros magos. Pero cuando me tocó verlo en vivo fue de una de las rutinas que más me impresionó cuando salen las palomas. Eso estuvo genial. Sí. Yo cuando lo vi que se miran, que se vienen hasta uno y ¿y esto de dónde aparecía? Sí, eso estuvo muy impresionante. Bueno, pues ya en sí, ¿sabes cuál es qué es la magia en sí? El término, o sea, como tal, la descripción de la magia. O sea... Bueno, la magia viene desde principios de la humanidad. Se utilizaba mucho como para explicar todo lo que no tiene explicación, ¿sí? Se veía, de hecho, la religión es como parte de que se ha desarrollado como parte, digamos, de la magia. Todo eso viene como que se originó todo igual, ¿no? Básicamente de una manera de explicar lo desconocido. Pero la magia en sí, ya hablando en el término moderno, nada de esotérico y de todo eso, de creencias y todo eso, sino del arte, de la magia, pues viene siendo lo que es un arte dentro del entretenimiento. Entonces, eso es a lo que yo me dedico a hacer. Claro. Es una arte que utilizo, es una herramienta que utilizo como entretenimiento. Y es una ilusión, pues, o sea, básicamente es como la explicación sería, ¿cuál? ¿Que es una ilusión? Sí, básicamente es el poder crear la ilusión de algo imposible, de algo que no es real. Básicamente, así, en una forma muy básica. Sí, y el motivo que me regresé a darle hacia cuál es el término no científico, pero el término exacto de qué es la magia, es porque, como tú me lo mencionabas, o sea, llevan de por sí muchos años y muchas veces fue la explicación a lo desconocido, ¿no? Sí. Y hasta el sol de hoy quizás en cierta manera seguimos creyendo en la magia, ¿no? Sí. O sea, se sigue creyendo. Al final del día tú dices, es un truco. O sea, sí, por ejemplo, todo lo que yo hago es, tiene una explicación física, ¿no? Claro. Entonces,
es una herramienta que utilizo para entretenimiento. Pero hay algo más allá, como te comentaba ahorita. Para mí la magia real es la conexión que estableces con la persona. O el momento en que tú puedes hacer algo, la reacción que tiene la persona. Esa es la magia. No el truco o la ilusión que hiciste, sino lo que se genera en tu mente como una reacción a lo que acabas de ver. Claro. Es un sentimiento muy único. Sí, sí. Se compara con... En los adultos se compara como regresarlos a un momento de ser niño. Entonces viene siendo similar como un momento de inocencia. Porque la mente del adulto está muy... tiene uno demasiados conceptos ya en la mente que a todo le buscas una explicación. Claro. Entonces, cuando tú ves un acto de magia o un truco de magia y no le encuentras esa explicación lógica, entonces hay un conflicto interno, pero no de una manera negativa, al contrario, sino que te lleva a un estado muy puro de la persona. Te lleva la inocencia que dices. a un tipo de inocencia o de... Sí, o sea, un sentimiento que no es muy común. Sí, en sí. la gente. Te sorprende de una manera que no sientes todos los días. Sí, básicamente estás describiendo lo que yo sentí cuando hiciste el truco. O sea, para la gente que está escuchando, voy a ver si se quedó grabado. Creo que no se quedó grabado, pero vamos a intentarlo ubicar por ahí. Lo ponemos más tarde. Sí, o ahorita podemos hacer otro para mostrar. Y lo hizo, o sea, me dio a elegir una carta. Barajó las cartas y todo. Lo comprobé. Estoy aquí. Está centímetro, está cerca mío, y me dijo si esta carta era la correcta. No era, me la puso en la mano, sacó otra, tampoco era, y dijo, de ahí la puso por debajo, sacó la carta que puso en mi mano, la puso, apareció en la mano de él, y la mía apareció en mi mano. ¿A qué horas lo hizo? No sé cómo, pero sí, ahí básicamente estaba. la carta cambió estando en tus manos. Sí, entonces... hay una explicación, como tú dices, hay una explicación lógica detrás de esto, pero no deja de sorprender, sí. No deja de ser como que ¿qué pasó, no? Entonces es cierto, esa inocencia, ese momento es diferente, ¿no? Ese sentimiento es, a pesar de que yo sé que hay la explicación, no deja de ser un sentimiento que dice, wow. Sí, y eso es donde está, para mí es donde está la magia en sí. Claro. En poder crear esos sentimientos en la persona. Entonces yo utilizo muchas herramientas dentro del show para crear esos sentimientos. Ahora, cuando hago un show completo, hay una variedad en cuestión de los diferentes tipos de truco que utilizo y para generar diferentes tipos de sentimiento dentro del show, para darle variedad y darle una textura a una presentación. Por ahí iba a ir mi pregunta. Te iba a preguntar, era de si hay, como en la música, por ejemplo, en la música hay, ¿no?, estilos, ¿no? Hay rock, exacto, heavy metal, thrash metal, otros géneros, sí. En la magia... ¿Tu favorito el reggaetón? ¿Qué dices en el comentario? No me llegues a poner reggaetón, deberías desaparecer. Ese sería un buen truco. Eso sería un favor a la humanidad. Pero es buen negocio, entonces. Sí. Créeme que si tú le dices al mundo, yo les hago el truco de desaparecer el reggaetón, te van a pagar millones de millones. Pero sí hay distintos estilos, sí, aparte de como ser ilusionista, que es en gran escala, a mago de ahí cercano. ¿Qué más hay? Sí, hay muchísimos, como comentaba, en cuestión de como comentaba uno de mis maestros, en la Casa de la Magia hay muchos cuartos. Y él decía, y a mí me encuentras en el basement, ahí en un cuarto escondido. Existen muchas especialidades. Entonces, está el ilusionista, por ejemplo, que es a grande escala. Un show de ilusionismo se puede ver en un teatro para 5,000 personas. Lo puedes hacer en un estadio rodeado como un estadio grande que cabe muchísima gente. Está lo que es la magia de escenario, en donde puedes hacerlo, por ejemplo, en un teatro, pero también
por ejemplo, ahorita viene la temporada de Navidad en un par de meses, en donde hacen las fiestas en los hoteles o algo así. Entonces ahí se hace un pequeño, sin necesariamente tener un escenario como tal, se le considera magia de escenario. Entonces para audiencias, digamos, de 50 personas a 500 personas. Entonces es muy, muy flexible, se puede hacer en escuelas, en compañías, en fiestas de cualquier tipo de evento. Existe lo que es la magia de... El término es parlor, que viene siendo entre magia de cerca y magia de escenario. Entonces, por ejemplo, en una fiesta de cumpleaños, en donde haces el show en la sala de la casa, que caben 50, 60 personas, eso no es necesariamente magia de escenario, lo puedes hacer a menor escala. Entonces puedes hacer trucos más pequeños y todavía se pueden apreciar por la cantidad de gente. Dentro de eso está lo que es la magia de cerca, que es lo que es, por ejemplo, yo hago un show formal que es de magia de cerca, en donde yo estoy sentado en una mesa y la gente está alrededor de la mesa y te estás ahí todo lo que dura el show, sin moverte ahí de tu asiento. Pero está lo que es el mismo tipo de trucos, pero de ir uno caminando entre los grupos de gente. Le llaman walk around, en donde vas caminando de grupo, ya sea, por ejemplo, regresando a las fiestas de Navidad, digamos en la fiesta de la compañía de Navidad, que rentan un hotel, tienen 200 personas, entonces tú vas de mesa en mesa haciendo los trucos en las mesas, o digamos en el lobby que está toda la gente dispersa, y tú vas de grupo en grupo sin necesariamente tener una plataforma donde hacer los trucos. Entonces hay diferentes tipos de magia. Ahora, dentro de esos tipos de magia hay diferentes estilos. Entonces, por ejemplo, existe lo que es el mago misterioso tipo... Por ejemplo, Copperfield utiliza mucho lo que es el contar historias. Entonces, sus trucos duran mucho tiempo porque cuenta una historia y luego la ilusión o el truco es parte de la historia. Entonces, eso es muy bueno para un show como el de él, ¿no? En un teatro o para televisión, por ejemplo. Existe lo que es el mago más misterioso, acá más de estilo Chris Angel o algo así, que hace cosas como más impactantes o impresionantes sin necesariamente contar tanta historia. Sí. Existe el mago, existe la comedia dentro de la magia. Entonces la magia de comedia es parte de lo que yo hago. Dentro del show estoy haciendo los trucos, X truco, pero estoy cotorreando ahí con la gente. Mucha participación. Hago uso del humor o de las situaciones que se van presentando dentro de una fiesta. Alguna persona dice algo, ya sales con alguna respuesta graciosa o algo. O se hace el truco, que el truco en sí tiene alguna presentación de comedia. Claro. Te puedes presentar como algo súper serio, así como, por ejemplo, los mentalistas, los que supuestamente leen la mente. Lo puedes presentar como algo, como real, como si de veras pudieras hacerlo. Entonces eso le da un toque muy, muy misterioso. Yo dentro del show utilizo todas esas herramientas, pero por ejemplo lo del mentalismo, tengo una rutina muy graciosa con lo del mentalista, con el mentalismo, y tengo una rutina muy, muy en serio. Entonces tienen diferente, de lo que hablábamos de la reacción que te causa, pues todas te entretienen, pero a diferente manera. Claro. Bueno, se me ha olvidado de los mentalistas. Sí. ¿Qué es el cuento con esta gente? Es igual, todos son trucos, ¿no? Todos son maneras de hacerlo. Lo que sucede con el mentalista, por ejemplo, si yo te hago un truco de magia con las cartas, por más impresionante que sea el truco, tú vas a asumir que yo de alguna manera
tengo la habilidad de controlar la carta y cambiarla o X cosa. Pero le vas a atribuir el truco a la carta, a las cartas. Claro. O a la habilidad manual. En el mentalismo se utilizan muchas técnicas. Se utiliza la psicología, la sugestión, el lenguaje hipnótico, la PNL. O sea, es una serie de cosas que utilizas para causar ciertas reacciones o ciertas respuestas. Al utilizar todo eso, como todo es psicológico y no lo puedes percibir físicamente, es mucho más impresionante o es mucho más difícil de encontrarle una explicación. Claro. Entonces, parece real. Y entonces eso es muy fuerte. Es una de las herramientas, es una de las áreas de la magia más fuertes que existe. Porque no hay salida. Si tú ves un ilusionista cortar a una persona o lo que tú quieras, tú le atribuyes a la caja que está utilizando o al teatro o a la tecnología o a X cosa. Si ves a alguien hacer algo, por más imposible que sea con las cartas, tú lo atribuyes a las cartas. Claro. Pero el mentalista no tienes, tú como espectador, no tienes una salida. Claro. Entonces te quedas atorado con esa impresión sin tener salidas. Entonces es una de las áreas más fuertes dentro de la magia. Interesante. Eso es muy interesante, ¿no? ¿Será que los pastores de iglesias de Dios que se volvieron se utiliza muchísimo las mismas técnicas? Son mentalistas de rock. Se utilizan las mismas técnicas, desafortunadamente las utilizan. Por ejemplo, yo al hacer un show, tú sabes que estoy, por más que la presentación lo presente como si lo estuviera haciendo en serio, tú sabes que es un espectáculo. Claro. Con ellos utilizan las mismas técnicas sin decirte lo que están haciendo. Entonces, eso es otro. Disimuladamente te van sacando la plata, ¿no? Exacto, ese es otro rollo. Si no has visto un video hay un video que es súper gracioso, me imagino que es por allá, por algún país en el África, ¿no? Donde está uno de estos evangelistas o qué sé yo. Y él dice que la persona tiene el brazo más corto que el otro y le empieza a hacer el escándalo y todo, y empieza a acercarlo y hasta que le pone al mismo tamaño de ella. Sí, eso me recuerda. Dentro de lo que hago en el show. Vamos a intentar esto. Pon las manos así. Okay, los pulgares hacia adentro. Y lo pones... Esta mano no la mueves. La mano derecha la vas a poner encima de la izquierda. Así, lo cruzas los dedos. Ok, los pulgares están hacia abajo, ¿sí? Sube el brazo un poco. Ok, fíjate bien. Si empiezas a darle vuelta, que el pulgar quede de lado. Y luego hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. No puedo. Para un lado. Ok, never mind. Me quedé. Esas son algunas de las técnicas que... No exactamente, pero algo similar se utiliza. Hay muchas cosas físicas dentro del cuerpo que puede hacer con el cuerpo de la persona para crear ciertos efectos. Pero también esos efectos son, ciertos sentimientos físicos. Entonces, tú puedes, por ejemplo, que una persona pierda el balance o que una persona sienta ciertas sensaciones que se le duerman los brazos o que cosas así. O, por ejemplo, parar el pulso, cosas así. Entonces, esas técnicas se han utilizado mucho dentro de ese tipo de la religión. Sí. Sí, y tiene sentido que lo utilicen, ¿no? O sea, es la manera más fácil también para manipular a la gente, ¿no? Es una herramienta de manipulación, exacto. Sí, pues al final del día, es que en la magia, bueno, tú eres parte de eres un entretenimiento, no hay nada malo, ¿no? O sea, el problema cuando estas otras personas utilizan este tipo de técnicas es para sacar un dinero, ¿no? De una manera... Creo que errónea por lo que están utilizando una creencia, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si la utilizas, y me ha tocado verlo en diferentes religiones, sí, son herramientas muy fuertes. Entonces, si las utilizas con la intención correcta, eso no lo veo mal, de que lo utilices para
o sea, para fomentar el bien dentro de lo que sean tus creencias. Claro. Pero si lo utilizas como una manipulación con ese tipo de beneficios económicos, pero sin hacerle un bien a la persona, eso no. Claro. Ahí es donde entra todo la Sí, cuestión estás de moral y todo ese rollo. Sí, eso ya es una cuestión moral, ¿no? Y creo que al final del día este tipo de cosas vendrían a ser como placebos mentales, ¿no? O sea, de que Sí. te están manipulando tu mente para, ya sea que te sientas bien o te sientas mejor o sea... Sí, y si la cosa es, si lo utilizas de una manera positiva, pues no lo veo ningún problema. Por ejemplo, Claro. Yo aparte de hacer shows de magia, hago presentaciones de como conferencias y como orador. Entonces, dentro de las presentaciones, tú puedes utilizar estas herramientas para ayudar a la persona a, por ejemplo, a mejorar su autoestima o a crecer. Claro. Entonces, son las mismas herramientas, pero utilizadas para un bien. Para un bien, exacto. Por un módico precio. Sí, y por ejemplo, si tú sabes que estás obteniendo un beneficio, no tiene nada de malo, por ejemplo, que se cobre por por ejemplo, por ir a una conferencia de un orador o de algo en donde vas a aprender algo y vas a tener un beneficio. Sí, ya yo creo que la parte mala ya está decir, ¿no? Dios, cualquiera que sea el Dios que creas, ahí, ¿no? Me está hablando a mí, yo tengo este tipo de poderes para sanarte, ¿no? Pero dame dinero, ¿no? Y, o sea, ahí creo que ya está la parte, ¿no? Mala y moral del asunto. Sí. Yo leía que la magia antes la dividían por 3 categorías. Decían que era la magia para la gente común, para los pobres, la magia para los reyes, o sea, para las nobleza, y la otra que era la magia negra, la magia oscura, ¿no? Ya un poco distinta. En cuanto a tu creencia, ¿tú qué crees? O sea, si existe la magia más allá de el simple truco, la simple explicación, ¿hay un tipo de magia negra? ¿Crees en eso? No. Parte de mi crecimiento como mago, y sobre todo al principio cuando empecé a estudiar, estudia uno todo eso. Estudia uno todo lo que es la magia, no tanto del entretenimiento, sino la magia esotérica, digamos. Entonces, entre más lo estudias, por ejemplo, parte de lo que estudié fue estudiar diferentes religiones, y todo tiene ciertas bases. Pero regresando a lo mismo, es muy similar con lo de la religión. Se utiliza para bien o se utiliza para mal, básicamente. Entonces, tú puedes presentar algo como algo real, con fines de malos o con fines buenos, pero no creo yo que exista algo de magia negra o de magia blanca o X cosas. O sea, que es el truco del agua del calzón es mentir. No sé si funciona. Oye, porque, o sea, y esa es otra de las industrias que mueve dinero, ¿no? La parte esotérica, ¿no? La parte de este tipo de personas mueve millones y millones de dólares, ¿no? O sea, es una locura. Hay líneas donde puedes llamar y que te leen las cartas. Sí. Pues es buen negocio. Ahí está el negocio. Es buen negocio, pero... Renunciamos al podcast. Pero no se presenta. Sí, pero no se presenta... O sea, ahí es donde entra todo lo de la ética y la moral y todo eso. En donde no se presenta como algo real. Pero, por ejemplo, un coach personal te puede dar los mismos beneficios o más beneficios que si vas a que te lean las cartas. Y puede tener un costo más alto. Entonces, como negocio lo puedes hacer de otra manera. Desafortunadamente, ahí también entra no tanto la educación de haber ido a la escuela o no, sino la cultura de dónde te creaste, qué creencias tienes, tu religión, tus creencias, todo eso. Entonces, desafortunadamente se aprovechan de cierto tipo de personas que no tienen, digamos, educación o que tienen ciertas creencias para
para hacer Sí, no, parece que o sea, usualmente también la gente que tiene más necesidades es la gente con más esperanza, ¿no? Sí. Siempre tienden a agarrarse de algo que los siga queriendo andar, o sea, una fe, ¿no? Una creencia. Y es más fácil de manipular a este tipo de personas por lo mismo hecho, ¿no? Por la falta de educación, por la falta de acceso a oportunidades, o a una educación correcta, ¿no? Porque a veces tienen el acceso, pero pues también no es la mejor, ¿no? Y los lugares, la sociedad donde viven, las comunidades donde viven no son las más adecuadas, ¿no? Usualmente están rodeados de muchas drogas, ¿no? Violencia y eso. Entonces son más fáciles este tipo de personas de manipular. Están ¿no? más vulnerables. Sí. Sí. Entonces una persona con un poquito de habilidad y con negras intenciones pueden sacar provecho de eso y no necesariamente a ese nivel o sea, son las personas más vulnerables, pero se ve a todos niveles, en donde lo que pasa es que tus creencias es una de las cosas más arraigadas que tiene uno. Entonces, si tú puedes manipular eso, es como una manera muy, muy directa de entrarle a la persona. Claro. Y controlarla. Más segura también, ¿no? Porque sí. Dice, uy. Sí, o sea, para que alguien cambie de sus creencias o de su fe, eso es muy, como que le digas algo muy profundo. Claro. Te doy un negocio, yo creo que te pones a vender ese Herbalife, te vuelves millonario. Sí. Esos son... Yo, cuando hago las presentaciones, me toca trabajar para muchos negocios de ese tipo. Y he estudiado muchos modelos de negocio y eso... Lo que me gusta mucho de ese tipo de modelos es que ponen a la persona, le dan acceso a lo que es, por ejemplo, la superación personal, que mucha gente no la toma por sí sola. Cuando entran en ese tipo de negocios, tienen acceso a lo que es superación personal. Todo tipo de libros de motivación y que te dan herramientas para crecer. Entonces, en ese aspecto me gusta mucho ese tipo de grupos. Igual, hay hay el producto que no sirve, el producto que sirve. Hay el que es una secta a lo que es un negocio en sí como negocio. Entonces, he visto mucho beneficio en ciertas personas y he visto personas que nada más ahí Una de las cosas que se utiliza en esto es... Una de las necesidades básicas del ser humano es la necesidad de pertenecer a un grupo o a algo. Entonces, ese tipo de negocios te da esa opción. Y si estás en un buen negocio y tienes acceso a superación personal o a negocio, a un ingreso extra, pues es bueno. El problema es cuando la gente se convierte en un creyente en el producto que está vendiendo. Ay, la mayoría se ponen así. Sí, y ahí es donde cuando se cuatrapea todo, porque a fuerza te quieren meter el producto y cuando te empiezan a ofrecer el producto como algo maravilloso. Sí. Entonces ahí es donde se echa a perder todo el... O sea, yo tengo muchos conocidos que venden ese tipo de productos. Hay unos que es normal. Si le dices no, paran, ¿no? Pero hay otros que, ellos y los testigos de Jehová, qué cosa más intensa. es algo similar. Sí, o sea, es una cosa, pero que sí, se miran que es como que es una lavada de cerebro en cuanto al producto, a la cosa que sigue, insiste. Y yo no es hermano, ya no, o sea, no va a funcionar, no quiero, no más, ¿no? Pero sí, o sea, por eso lo mencioné, porque miro que, como tú mismo dices, o sea, cómo puedes utilizar estas cosas para bien, para este tipo de cosas, también serviría mucho, ¿no? O sea, para ayudar a las personas. Y sí he visto personas que les ha ayudado eso, porque uno las mira con más confianza en sí mismos, ¿no? Y con mejor actitud. Sí. O sea, de esas personas... cambian en muchos aspectos. Se pueden desarrollar socialmente
Sí, sí, ya ya los ves con amigos, ya ves que llega el lunes y ya no están colocando maldito sea lunes, o sea, Sí, ya están más exacto. positivos, ¿no? O sea, sí sí es cierto, sí es muy cierto lo que dices, sí hay algo de verdad en eso, de que les Sí. ayuda, ¿no? Muchas personas, pero también hay las que, mano, lo llevan a lo extremo y es jodido. Yo creo que tú, o sea, si nos hacemos un negocio y aquí nos ponemos una línea de horóscopo, nos ponemos A leer las cartas. a leer las cartas, nos ponemos a vender esos productos, nos hacemos millonarios, ya no tenemos que trabajar. Sí, eso es una muy buen negocio. ¿Cuánto tiempo crees que toma a una persona para volverse mago en sí? Para decir, ya, me puedo considerar un mago. He conocido gente que, por ejemplo, comienza de muy pequeño, que empezaron, por ejemplo, cuando estaban yendo a la high school, al colegio, y empiezan a estudiar la magia por varias horas al día. Entonces, desarrollan su técnica, el aspecto mecánico, técnico de la magia, lo desarrollan en muy poco tiempo. Entonces, te puedes hacer mago técnicamente bueno en muy poco tiempo. Como todo, ¿no? Si aprendes un instrumento, si estás ahí 8 horas diarias, en un mes lo sacas. Progresas. Hay gente que tiene 20 años haciendo la magia a un nivel técnicamente muy básico, pero son buenos para entretener de manera natural. Muy carismáticos o muy graciosos o muy misteriosos o lo que sea. Entonces, no creo que haya una respuesta así de la ciencia pura. Sí, de decirte, no, pues en 3 meses. Pero, por ejemplo, yo te puedo enseñar un buen truco donde tú lo puedes aprender inmediatamente, hacer el truco a alguien más y el truco te funciona y te impresiona y todo. Entre más lo haces, vas a descubrir que no es solamente la técnica del truco, la técnica mecánica, sino por ejemplo, cómo establecer la conexión con las personas, claro. el rapport, el cómo entretener a una persona, en cómo utilizar las situaciones para crear un momento, ya sea crear el momento de misterio de lo que estás tratando de hacer con el truco o el momento de entretenimiento de cualquier manera, seria, cómica o sí. Misteriosa, la forma que lo quieras presentar. Físicamente hay algún requerimiento, como quien dice, tiene que haber cierta habilidad física para tienes que poder... ser guapo como yo. Check. Hay gente que tiene más destreza, por ejemplo, con las manos. Por ejemplo, con las cartas específicamente, ¿no? Hay gente que tiene más destreza para hacer ciertas cosas de magia, ciertos trucos o habilidades manuales. Pero no es necesario. Hay magos que tienen problemas físicos. Había un mago argentino muy famoso que solo tenía una mano y dominaba la baraja con una mano de una manera impresionante. René Lavant. Se hizo famoso a nivel mundial, viajó por todo el mundo haciendo sus shows. Tenía una manera muy interesante de hacer las presentaciones, contaba historias y ahí integraba el truco. Una cosa impresionante. Hay gentes que... Hay un comediante inglés, Wayne Dobson, que tiene parálisis y aún así sigue haciendo magia. Entonces, físicamente, no es necesario. Okay. Yeah. Pero... ayuda, obviamente. Claro, dependiendo también el estilo, ¿no? Sí, por ejemplo, un ilusionista pues necesita estar en buena condición física para poderse agachar y meter dentro de las cajas y cargar al asistente y andarse moviendo en el escenario con estilo. Porque si no, ahí anda el gordito ahí caminando que se ve más gracioso que misterioso. Ahora, si lo estás presentando de esa manera, tiene su chiste y hay magos así que son
físicamente no es lo que tú consideras el estereotipo del ilusionista, pero tienen unos shows impresionantes. Claro. Precisamente porque se conocen y saben cómo sacarle beneficio a entre más te conoces, más puedes sacarle beneficio a tus atributos físicos. Claro. Oye, y en sí, ya para verlo de otra manera, esto de la magia y en la parte profesional, en sí, ¿cuál es como la meta de los magos? Uno dice que un show en Vegas o cuál en sí es usualmente la meta de decir del mago. Las metas son muy diferentes de persona a persona. Mucha gente asume eso, por ejemplo, de tener un show en Las Vegas y todo. Sí, y disculpa que te interrumpa, te lo digo es porque es como, por ejemplo, yo siempre por mi como background que le dicen musical, siempre veo los músicos, nuestra meta es decir, me voy de giras, ¿no? Sí, por ejemplo. Mundo. Sí. Entonces, por eso lo hago la pregunta. Sí. Y es muy buena pregunta. Por ejemplo, el que quiere su show en Vegas se hace famoso. Antes te hacías... Es diferente el tipo de fama que se hacía antes, hace unos años, a ahora. Porque ahora por el internet es todo. Antes era con la televisión. En Las Vegas te puedes hacer, por ejemplo, tengo amigos que tienen su show en Vegas y son bien famosos en Vegas y son bien famosos dentro de los magos, dentro de la comunidad de magia. Fuera de ahí nadie los conoce. Entonces eso, por ejemplo, tiene una ventaja. Que puedes andar viajando, puedes andar tranquilamente donde sea y no tienes todo el mundo tras de ti, como la fama, por ejemplo, que tiene Chris Angel. Sí puede andar donde sea en Estados Unidos y sí tiene la gente lo reconoce y todo. Tiene sus ventajas, tienes un show, te puedes quedar, una vez que la haces en Vegas, te puedes quedar en Las Vegas por años. Claro, se gana muy buen dinero. Pero a mí personalmente, el ir al mismo lugar todos los días a hacer el show, y luego es el mismo show, depende básicamente qué tanto dinero tengas para poner el show, dependes mucho del casino o del lugar. Si lo están produciendo alguien del casino, tienen mucho control en lo que tú puedes presentar y lo que no. Si tú estás rentando el espacio, tienes un poquito más de control en cuestión de creatividad. Pero personalmente no me gustaría, es muy rutinario. Y hace mucho calor en Las Vegas. Entonces, me gusta más el clima de Colorado. Mi meta es a corto o mediano plazo. Ahorita estoy haciendo una transición de los shows locales de cumpleaños, escuelas, todo lo que hago aquí a nivel local en el estado de Colorado, para hacer más shows corporativos. Entonces, aquí es magia para empresas en donde te contratan en cualquier parte del mundo. Puedes viajar por todo Estados Unidos o por cualquier parte del mundo. Te contrata una empresa, viajas al país o al estado, a la ciudad donde donde va a ser la presentación, ya sea, o sea, no te ocupas más de un día. Haces el show, 1 hora, 2 horas, el tiempo que sea. Es una sola presentación, lo haces y ya. Después tienes otro show en otro estado, en otra ciudad. Entonces, eso te permite viajar. Se gana muy bien en ese tipo de shows y tienes mucha flexibilidad. Claro. Porque puedes hacer tanto como los comediantes hacen eso, ¿no? Trabajan en el sector corporativo. Dicen que hay bastante dinero. Sí. El dinero es bueno y el trabajo es, pues para los comediantes es más limitado, ¿no? Porque en el sentido de que usualmente el comediante tiende a usar malas palabras, ¿no? Y sí, hay pocos que pueden hacer un show limpio y en los que lo llegan a lograr les va muy bien. Porque pues se hacen más comerciales, tienes más opciones en donde trabajar. Y es muy similar con lo de la magia. Tú puedes tener un show más subidito de tono o puedes tener un show limpio. Y la mayoría de las compañías buscan eso. Claro. Que sea un show apropiado para toda la
la familia. Son oportunidades que se me han dado de hacer presentaciones en diferentes estados y la mayoría de las audiencias son adultos, gente, digamos, preparada, gente profesional. Entonces puedes hacer el show de magia más sofisticado, digamos. Y son de los shows que más disfruto hacer, porque puedo hacer cosas más creativas. Les muestro lo que es, digamos, lo más avanzado que sé en cuestión de manipulación de cartas o del X truco. Entonces esa es mi meta, hacer más de ese tipo de show. Ya lo comencé, he estado preparando el show en los últimos años, haciendo la transición de hacer el show que hago en los cumpleaños, a hacer un show apropiado para las empresas, en donde puedes hablar del producto o del servicio que ofrecen, o puedes integrar el producto o el servicio dentro de la presentación del truco, y te contratan ya sea para un trade show en donde van al centro de convenciones de X ciudad, hay 100 diferentes puestos ahí y ellos van a tener ahí su compañía y tú les ayudas a traer gente de los pasillos para que se acerquen al puesto de ellos. Ese es un tipo de magia que es muy común en el corporativo, o cuando tienen su evento de su reunión de ventas nacional, cosas así. Claro. Donde tienen un pequeño show, ya sea de entretenimiento, pero a la vez combinado con algo motivacional o con algo creativo. Qué suave, qué Sí. suave. O sea, que sí hay para dónde agarrar con la magia. O sea, si todavía se da. No, o sea, sí, o sea, no lo dudaba en ese aspecto, ¿no? Porque pues uno, lo que te decía antes, ¿no? Uno sigue creyendo en cierta manera en la magia, ¿no? De una u otra manera es curioso, pero sigue habiendo esa creencia. A pesar de que ya hoy en día con toda la información, con todo, ya no, uno ya dice, bueno, se ha vuelto un poco más lógico en el sentido de decir, bueno, hay un truco detrás de esto, ¿no? Sí. Pero no deja de ser. Sí, no deja de ser impresionante. Y como lo mencionabas, el apreciarlo en persona es bien diferente a verlo en el internet o a verlo en televisión. Es un sentimiento muy, muy diferente. Es como cualquier espectáculo. Si tú vas a un concierto, tú puedes escuchar el mejor concierto, el mejor CD que tenga X banda. Y lo puedes escuchar en tu casa aquí tranquilo. Pero si estás en el concierto en vivo, así sea una banda X, el ambiente te da mucho, te pone en otro estado mental. Sí. Entonces, en otro estado de ánimo. Entonces, eso contribuye mucho para el show. Claro que sí, claro que sí. Ya para ir cerrando, que si alguien, digamos, dice, voy a intentar hacer magia, voy a escuchar este podcast y me digo por volverme mago, ¿qué es lo que recomiendas para empezar? Todos los secretos están disponibles. O sea, ya no están secretos. El secreto número uno es de que no hay secretos en esto. Hay demasiado acceso. Antes era cuestión de buscar los libros en la librería o en la biblioteca y estaba limitado el acceso al que tenías, porque estaba limitado a lo que tenían físicamente en tu biblioteca local o en la librería local. Ahora con el hecho que puedes accesar todo inmediatamente por internet, hay muchísimas páginas donde tú puedes estudiar. Ahora, la recomendación que yo hago es de que si tienen interés de estudiar la magia, que vayan con un mago real, no de que se pongan a ver los videos en el YouTube. Y esta es la razón. Los videos que tú ves de una explicación de un truco, normalmente es un adolescente que le acabas de enseñar el truco. Para él la novedad es, ya me sé este truco, voy a mostrárselo a alguien más. Entonces van, se graban y graban la explicación. Pero si tú vas con un mago, él te va a decir las cosas que van más allá de lo que es el truco. Por ejemplo, te va a decir la presentación correcta o te va a decir la técnica correcta. No, pues que toma la baraja en lugar de tomarla así, pon el dedo acá o ponlo acá. O sea, te da detalles claro, que no lo vas a obtener de
del muchachito que está ahí en el YouTube nomás explicando por explicar. Un profesional, para el profesional lo menos importante es el truco. O sea, es parte esencial pero se va a enfocar más en la estructura o en la presentación o cosas así. Entonces, la recomendación sería que vayan con un profesional. Y esa recomendación va para todo. Cuando hago las presentaciones para los negocios, de eso hablamos. Si tú tienes un problema o una situación que estás tratando de resolver, es muy probable que alguien ya lo haya hecho o ya lo haya resuelto. Entonces ve con esa persona que ya, o sea, no andes batallando. Claro. De inventarte todo. Empieza de esa manera aprendiendo trucos de un mago profesional. Hay demasiado acceso y vas elaborando de ahí. Ya que tienes tú una base, entonces ya puedes tú ir desarrollando lo que es tu estilo. Cómo me voy a presentar, cómo voy a vestir, cómo voy a hacer las presentaciones, los trucos y todo eso. Ya está bien, que eso hay. Crearte el personaje o lo que sea necesario. Y se aprende que lo utilice para bien. Sí, exactamente. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Si la gente quiere saber de ti, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Estás en las redes sociales o...? Estoy mi página de internet es magiciandenver.com, magoricardo.com o magicianricardo.com. Todas se ligan básicamente a la misma página, pero Mago Ricardo es donde me pueden encontrar. Ahí es donde pueden ver los diferentes tipos de show que hago, la disponibilidad. Puedo ir a cualquier lugar a hacer los shows. Entonces, si me están viendo en algún otro estado, en alguna otra ciudad, en algún otro país, tengo la disponibilidad de viajar a hacer las presentaciones. Y en Facebook estoy igual como magoricardo.com o Mago Ricardo. Yeah. Perfecto. Yeah. Ricardo, muchísimas gracias. Ahorita, acabando esto, Ricardo nos va a hacer un par de trucos que los vamos a poner en cámara y como para que queden como parte final del episodio. Y voy a ligar los trucos en mi página para, si no los accesan por medio de aquí del podcast, que los puedan ver en mi página también. Claro que sí. Ponemos toda la información, o sea, para que la gente lo vaya, lo chequee y aprenda un poquito de magia y la utilicen para bien. Sí, así es. Gracias, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Este episodio está disponible y como saben, como siempre, en todas las plataformas de audio, Spotify, Stitcher, iTunes, Google Play. También lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, obviamente acá el video, para que puedan ver los trucos en un momento. O sea que quédense. No queda más recordarles que se suscriban a nuestro canal y que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram como Podcast Núcleo Rock y Twitter Núcleo Rock 1. De nuevo, denle suscribirse, denle like a este episodio. Si les gustó, compártanlo con sus amigos y con quien quiera ser mago. Este es otro de esos bellos artes que a veces no pensamos que quizás sea un arte, pero claro que lo es. Lleva mucha historia y es mágico, ¿no? Es especial, igual que la música. O sea que aprendan, conózcanlo y disfrútenlo. No hay nada de malo en disfrutar un poquito de ilusión en nuestras mentes, ¿no? Sí, así es. Nos vemos la próxima semana con otro episodio de Núcleo Rock.
suave, claro. Buenísimo, buenísimo. Pero, ya. Estamos pendientes de un segundo. Dos, tres, cuatro. Ah, se mamó. Buenísimo.